Bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel y hoy vamos a construir una pista de Fórmula 1 basada en un circuito de Países Bajos llamado Zandvoort. Como se han dado cuenta en otros videos, New Delta está construido basado en la arquitectura de Países Bajos. Voy a inspirarme en una pista que existe allá en una ciudad que se llama Zandvoort. Lo que vamos a hacer es construir la carretera que la va a conectar y vamos a cambiar un poco el terreno para que sea parecido a Zandvoort. Primero vamos a construir la vía que va a conectar con el circuito y ya después comenzaremos a construir todo el circuito y a detallarlo. Lo primero será ajustar todo el terreno, aplanarlo y modificarlo para que se parezca mucho a toda esa zona que está alrededor del circuito, cerca a la ciudad de Zandvoort y a la pista también. Después ya modificaremos como la parte donde existe la playa de la ciudad y ponerle algunas colinas. Cerca a la pista también hay unos suburbios. Algunos son modernos, como una especie de hotel, por lo que he visto en Google Maps, y hay otros que son muy como de arquitectura muy clásica de los Países Bajos. Haciendo una visita por Google Maps, uno se da cuenta que las carreteras de Países Bajos no son tan grandes como las norteamericanas. Sus autopistas son pequeñas, dos calzadas de dos carriles, y eso lo conecta con las ciudades cercanas, y de ahí ya se conecta con el circuito. Entonces no vamos a hacer una autopista súper gigante, sino una conexión pequeña que lo conecte con la pista y luego en un futuro con el suburbio que haré al lado. La pista, por lo que me he dado cuenta, es una pista muy vieja. Hoy es una clásica de Fórmula 1 que hace rato no se había dado como circuito, pero este año se usó y preciso pues estoy haciendo a New Delta muy inspirado en toda la arquitectura de los Países Bajos. Me parece una gran adición tenerla, recrearla o pues inspirarme en ella porque no va a ser exactamente como es. Lo que sí ves es que es una pista muy sencilla. Las carreteras son casi como muy rurales por esa zona. Me imagino que cuando es la carrera, pues todo se pone, todo lo arreglan pues mucho mejor. Pero mientras tanto se ve, uno ve que es como un pueblo muy pequeño, muy turístico porque es al lado de la playa. Luego de ver Google Maps, me estuve averiguando y me di cuenta de que el circuito lo han ido reformando, y por eso volvieron a ponerle la Fórmula 1. Entonces lo que uno ve en Google Maps se ve totalmente diferente a lo que es la realidad porque son fotos muy, muy viejas, y ahora es mucho más moderno. En principio no conocía muy bien el tipo de carreteras que había descargado del workshop, entonces estoy probando a ver cuáles son las que me servían para utilizar en la carretera y así ir construyendo cada una dependiendo de la curva o si es el pit o si es la largada. Primero hago un boceto de la pista para ver las proporciones y también hago como el pit para saber dónde quedarían los edificios, si están proporcionales al tamaño de la pista, qué tipo de calle voy a usar o si uso la misma para toda el circuito. Completado el tramo de la pista, empiezo ya a detallar todo lo que va a tener en las curvas, la demarcación. Las vallas de seguridad,
las llantas pues de seguridad para que es característica de este tipo de pistas. También agrego superficie a todo el tramo para que no quede ninguna parte en pasto, como por así decirlo. Sigo detallando poniendo vallas de publicidad de las marcas que generalmente tienen las pistas de Fórmula 1. Eso lo encontré en Workshop, que todo es basado en Fórmula 1. También los camiones de cada escudería. Con el uso del mod de demarcación de carreteras, empiezo a demarcar lo que es el pit, como para diferenciar de dónde sale el carro. Luego haré algunos ajustes porque me di cuenta que esa demarcación es un poco más pequeña de lo que se ve ahí. Y también la demarcación pues de la entrada y salida de pits.
Ya voy colocando las tarimas y acomodándolas, así como algunos edificios, como para ir dándole realismo a toda la pista. Pero eso después voy a ir cambiándolos porque encontré en el workshop como mejores edificios que se complementan mejor con o que se ven más real en el circuito. Sigo igual demarcando porque la verdad el trabajo de demarcación pensé que iba a ser más sencillo y para poner en cada curva todo pues siempre toma su tiempo. En este punto pongo superficie como de arena porque esa zona de Zandvoort en los Países Bajos es muy cerca a la playa y es muy arenosa en todos los alrededores. Entonces como para que sea más detallado voy poniendo un poco de esa textura para que se vea más real. Con el uso de Movie hago ampliar las graderías más para que se vea un poco más altas y que no quede tan diferentes a esas que coloqué con silletería azul, que es de un edificio, un estadio modular. Pero se me hacía que quedaban como demasiado altos, entonces a las graderías que ya tenía pequeñas les hice como un segundo piso con Movie, las dupliqué y les mejoré la altura para que se vea mejor. Ya empiezo a colocar la vegetación para darle un poco más de realismo y que se parezca a como uno lo ve en Google Maps. La zona es un poco desértica, por lo que está cerca al mar, o sea, hay demasiada arena y tiene muy poca vegetación, pero igual eh, pueden ver árboles y muchos arbustos. Elegí este edificio de turismo para hacer como las zonas VIPs, ya que tienen como una especie de palco en donde digamos las personas podrían ver el juego y se parece un poco a lo que lo manejaron en el circuito cuando lo hicieron. Aquí mejora también las demarcaciones que había hecho en el pit para que sean más reales. Después iré arreglando esas zonas VIP utilizando el mod de objetos para modificarlos completamente. Sigo poniendo pues la publicidad que normalmente tiene este tipo de pistas y cambio la gradería que había antes, utilizo otro asset que encontré de otro estadio modular, me pareció mucho mejor, aunque creo que este no funciona con con el DLC de Match Day, entonces creo que no se muestran los sims en las graderías, lastimosamente. Esta es la primera vez que uso este mod de objeto procesal, que lo que hace es cambiar el tamaño o poder rotar cualquier asset que hay en el juego. Entonces, como ven, encontré estos techos en el workshop, pero eran muy pequeños y con el mod lo que hace es poder ampliarlos sin que se dañe su estructura, ni se pixele, ni nada.
Aquí voy cambiando un poco los edificios que tenía antes, que me pareció que encontré unos mejores que eran de carreras de NASCAR y los apliqué aquí para que sea mucho más realista. También quité los edificios de turismo que tenía ahí como especie de palcos y usé estos como si fuera otro tipo de palcos. Este edificio de oficina tenía ese balcón, una terraza pues que la estoy intentando aplicar encima de los pits como para que existiera público en esa zona. Y con el mod de objeto procesal pues le cambié toda la estructura del edificio para poder solo usar el balcón y que se vean los ventanales ahí encima de los pits. Después ajusto pues los tamaños del edificio que tiene encima como para que sea un mismo edificio y no quede diferente el uno al otro, como si fueran balcones. Ya sigo ultimando detalles como para que sea un poco más realista las texturas y las superficies, agregando algunos decals que tengo por ahí para que se vea la textura del pavimento y colocando unas vallas en el exterior de la pista como que sea la división hacia el exterior. Aquí como ven pues se ve horrible lo que había hecho con el objeto procesal, entonces lo que busqué es que con el mismo edificio de pits hacerlo hacia el otro lado para que fuera como el garaje de los camiones y que no se vea ese edificio en la parte fea. Lo mismo el terreno porque se sobresalía. Y finalmente o pongo los detalles como de dónde comienza la carrera. Me faltarían algunas cosas de como el inicio de la carrera y toda esa semaforización que existe, pero pues no encontré algo como que le pudiera colocar. Por último hago más vegetación y le pongo una línea de buses con los carros de Fórmula 1 como para probar cómo funciona. Y así queda la pista.